¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te sabotea sin que lo notes? ¿Te has detenido a pensar cuántas decisiones tomas al día basándote en el miedo, la culpa o la necesidad de agradar a los demás? Puede que vivas con ansiedad, tristeza o frustración, no por lo que pasa fuera de ti, sino por lo que llevas dentro. Lo que estás a punto de escuchar es una guía directa, clara y reveladora para identificar todas esas barreras invisibles que te impiden ser verdaderamente libre. Durante este viaje, vamos a explorar los mecanismos mentales que te limitan. Cómo te manipulan la culpa y la preocupación. Cómo el miedo al rechazo dirige muchas de tus decisiones. Cómo pospones tu felicidad por costumbre. Y cómo repites patrones sin darte cuenta. Pero también aprenderás a reconectar contigo mismo, a tomar el control de tu vida y dejar de vivir conforme a lo que los demás esperan. Vas a descubrir qué significa realmente amarte, respetarte y liberarte emocionalmente. No se trata de motivación superficial. Se trata de transformar profundamente tu forma de pensar, sentir y actuar. Al final de este audiolibro vas a tener algo que pocos realmente logran. La claridad para reconocer tus zonas erróneas y el coraje para salir de ellas. Vas a ganar herramientas prácticas para recuperar tu poder personal, vivir sin culpas, sin miedo y con una seguridad emocional que no depende de nadie más. Si alguna vez has sentido que puedes ser más, pero no sabes cómo, este es el momento de empezar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu vida. Capítulo 1. Hacerse cargo de uno mismo. La mayoría de las personas vive sin saber que no se han hecho responsables de su propia vida. Creen que lo hacen, porque trabajan, pagan cuentas y toman decisiones cotidianas, pero si miramos más profundo, descubrimos una verdad incómoda: muchos no son los autores de su propia historia. Viven reaccionando. Reaccionando al pasado, a lo que otros esperan, a lo que aprendieron sin cuestionar. Hacerse cargo de uno mismo no significa solo tomar decisiones, sino entender que tú eres el único responsable de cómo te sientes, de cómo piensas y de cómo actúas. Ya no se trata de culpar a tus padres, a tu pareja, al sistema, a tu infancia, a tu jefe, a tu suerte. Tampoco se trata de negar el dolor o las injusticias, sino de dejar de usarlas como excusa para no transformarte. Cada vez que dices "me hicieron sentir mal", estás cediendo tu poder. Porque nadie puede hacerte sentir algo sin tu permiso. Las emociones son tuyas. No te las provocan, las generas tú como reacción a lo que crees que significa lo que está ocurriendo. Esto es lo más desafiante de aceptar: no puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí puedes controlar lo que haces tú con eso. Ahí comienza tu verdadero poder. Muchas personas viven esperando que alguien o algo cambie para ser felices. Esperan que su pareja los valore más, que sus padres se arrepientan, que sus hijos sean diferentes, que la economía mejore. Viven postergando su bienestar hasta que el mundo exterior se acomode a sus deseos. Pero ese día no llega, porque la transformación no ocurre afuera. Ocurre adentro. Hacerse cargo de uno mismo significa dejar de esperar, dejar de culpar, dejar de justificarte y comenzar a elegir quién quieres ser. Y no basta con entenderlo intelectualmente. Hay que asumirlo emocionalmente. Hay que decidir que, pase lo que pase, tú vas a tomar el timón de tu vida. Muchas personas cargan con la creencia de que sus emociones son incontrolables. Que si están tristes, es porque la tristeza vino; si están frustradas, es porque alguien las hizo enojar. Pero esa forma de pensar es una trampa. Una trampa que te mantiene como víctima, no como protagonista. Porque si todo lo que sientes depende de lo que ocurre afuera, entonces tú no tienes ningún control real sobre tu vida. La verdadera libertad emocional empieza cuando entiendes que nadie tiene poder sobre ti sin tu consentimiento mental. Y ese consentimiento es tan sutil que muchas veces lo das sin darte cuenta. Por ejemplo, cuando alguien te critica y tú te sientes herido, no es la crítica la que te daña. Es lo que tú piensas sobre esa crítica lo que te duele. Tal vez piensas que tienen razón. O tal vez piensas que no deberías fallar. Y eso es lo que genera el malestar, no las palabras en sí. Entonces, asumir la responsabilidad de tu bienestar implica aprender a cuestionar tus pensamientos. A no creer todo lo que pasa por tu mente. A entender que lo que crees de ti mismo,
muchas veces no es más que una repetición de lo que escuchaste en tu infancia, de lo que absorbiste sin filtro, de lo que decidiste aceptar sin comprobar. La gente que se hace cargo de sí misma no se siente víctima de las circunstancias. Sabe que puede elegir cómo interpretar lo que le sucede, que puede construir nuevas creencias, nuevas formas de ver el mundo, y que incluso en medio del dolor o del conflicto, puede tomar decisiones conscientes en lugar de reaccionar de forma automática. No se trata de negar la realidad. Se trata de entender que tú decides qué haces con ella. Que siempre hay un espacio, aunque sea pequeño, entre lo que ocurre y tu respuesta. Y en ese espacio, se juega tu poder personal. Asumir la responsabilidad total de tu vida puede parecer abrumador al principio. Porque implica que ya no hay excusas. Ya no puedes decir no tuve opción, así soy, me criaron así o es culpa de los demás. Pero, al mismo tiempo, es liberador. Porque cuando dejas de esperar que el mundo cambie para estar bien, recuperas el poder de cambiar tú. Esto no significa que debas ser perfecto, ni que todo lo vas a controlar. Significa que, aun cuando te equivoques, te caigas o te duela, vas a mirarte con honestidad y preguntarte, ¿qué parte de esto depende de mí? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo responder de una manera que me haga crecer? Las personas que no se hacen cargo de sí mismas viven atrapadas en un ciclo repetitivo. Culpan, se quejan, esperan que algo externo la salve, pero nada cambia. En cambio, quien asume su responsabilidad, toma acción, se reinventa, aprende de sus errores, y poco a poco se convierte en la persona que elige ser. Hacerse cargo de uno mismo también implica cuidar lo que consumes mental y emocionalmente. Los pensamientos que alimentas, las conversaciones en las que participas, las personas con las que te rodeas. Todo eso influye en tu estado interior. Y tú tienes la capacidad de elegir si te nutre o te destruye. A partir de ahora, cada vez que sientas enojo, tristeza, culpa o frustración, en lugar de mirar hacia afuera buscando culpables, mira hacia adentro. Pregúntate, ¿qué pensamiento estoy creyendo? ¿De qué no me estoy haciendo cargo? ¿Qué puedo cambiar en mí para transformar esta experiencia? Ahí comienza tu verdadero crecimiento. Ahí empieza tu libertad emocional. Y lo más importante, ahí comienza tu verdadera vida, construida desde tu responsabilidad, tu conciencia y tu poder personal. Instante. Este no es un vídeo más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía, un espejo, una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad. Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. Capítulo 2. El primer amor. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a buscar amor en el exterior. Desde pequeños, aprendemos que si los demás nos aprueban, entonces valemos, que si nos elogian, entonces somos importantes, que si alguien nos ama, entonces merecemos amor. Pero lo que rara vez nos enseñan es que el primer amor, el más importante y el más determinante, es el amor hacia uno mismo. Este amor propio no es arrogancia ni egoísmo. No se trata de sentirse superior a nadie ni de pensar solo en ti. Se trata de algo mucho más profundo, reconocerte como valioso simplemente por existir. Aceptarte con tus luces y sombras, con tus logros y errores, con tus heridas y tus intentos. Se trata de mirarte con compasión en lugar de con juicio, de tratarte con ternura en lugar de con exigencia. Pero aquí está el gran problema.
Muchas personas no se aman. No se respetan. No se valoran. Viven persiguiendo reconocimiento externo porque no saben cómo dárselo a sí mismas. Viven esperando que alguien venga a llenar el vacío que sienten por dentro. Y lo más doloroso es que, en esa búsqueda, aceptan relaciones que las dañan, trabajos que las frustran y entornos que las debilitan. El primer amor no puede venir de afuera, porque ningún amor externo compensa la falta de amor interior. Puedes tener a alguien que te admire, que te apoye, que te dé todo, y aún así sentirte vacío si tú no has aprendido a amarte. Porque lo que realmente determina cómo vives no es cuánto te quieren los demás, sino cuánto te quieres tú. Y es aquí donde comienza la transformación. Cuando dejas de buscar fuera lo que solo puedes darte dentro. Cuando entiendes que tu valor no depende de tu apariencia, de tus errores pasados ni de tus logros. Que vales simplemente porque existes. Porque eres un ser humano único, irrepetible y digno de respeto, primero de ti mismo. Muchas personas viven esperando que alguien más les dé ese amor que ellas mismas no se atreven a darse. Y así, entran en relaciones desequilibradas donde el cariño viene con condiciones. Te amo si me complaces, te valoro si no fallas, te acepto si encajas en lo que espero de ti. Pero ese tipo de amor no es real. Es dependencia. Es transacción emocional. Y mientras sigas aceptando migajas esperando sentirte lleno, seguirás atrapado en relaciones donde tu valor depende de lo que hagas y no de lo que eres. Este capítulo nos confronta con una verdad incómoda pero liberadora. Nadie va a poder amarte de forma sana si tú no te amas primero. Porque si no lo haces, aceptarás menos de lo que mereces. Permitirás abusos emocionales. Cargarás con culpas que no te corresponden. Y vivirás persiguiendo la aprobación como si fuera oxígeno. Amarse no es mirarse al espejo y repetirse frases bonitas. Es tratarte con dignidad en tu diálogo interno. Es dejar de insultarte por tus errores, dejar de exigirte perfección, dejar de desvalorarte cada vez que te equivocas. Es también ponerte límites, decir no cuando algo te hace daño, alejarte de lo que no te construye, priorizar tu paz mental aunque los demás no lo entiendan. El amor propio se manifiesta en acciones concretas, en cómo te hablas, en cómo te cuidas, en lo que eliges tolerar. No es algo abstracto. Es algo que se practica cada día. Y, sobre todo, es la base de todo lo demás, de tu autoestima, de tus relaciones, de tu capacidad para tomar decisiones desde la seguridad y no desde el miedo. Y cuando por fin te haces responsable de ese amor, cuando dejas de pedirlo, de exigirlo, de rogarlo, y empiezas a cultivarlo en ti, algo cambia. Ya no necesitas que el mundo te apruebe, porque tú ya te has aprobado. Ya no necesitas mendigar afecto, porque has aprendido a darte lo esencial. Este capítulo te enseña que el camino a una vida emocionalmente sana comienza por reconocer que tú mereces amor, pero no cualquier amor, un amor que nace de ti, que no depende de los demás y que no se negocia nunca más. Aprender a amarte a ti mismo no significa que te vuelvas inmune al dolor, a los errores o al rechazo. Significa que, incluso en medio de ellos, te sostienes con respeto y compasión. Que ya no necesitas ser perfecto para sentirte digno. Que no permites que una mala experiencia defina tu valor. Y que sabes que lo que otras personas piensen de ti no cambia lo que tú sabes en lo profundo, que eres suficiente, tal como eres. El amor propio no es algo que se consigue una vez y se guarda para siempre. Es un trabajo diario. Es una práctica constante. Hay días en que te sentirás débil, inseguro o vulnerable. Y ahí es donde más necesitas recordarlo. Porque el verdadero amor no aparece solo cuando te sientes fuerte, sino precisamente cuando estás roto y eliges no abandonarte. Cuando estás en tu peor momento y aún así decides tratarte con ternura en lugar de con castigo. Y en este proceso, también aprendes algo más, que el amor propio no te aleja de los demás, te acerca. Porque cuando te amas, ya no exiges que los demás llenen tus vacíos. Ya no usas a las personas como muletas emocionales. Ya no entras en relaciones desde la carencia, sino desde la elección. Y eso transforma todo. Porque dejas de necesitar, y comienzas a compartir. Este capítulo no solo te invita a identificar si te amas, sino a comenzar hoy mismo a reconstruir esa relación contigo.
a cuestionar la forma en que te hablas internamente, a revisar las veces que te minimizas, te ignoras o te traicionas por complacer a otros, y a empezar a actuar como lo harías con alguien a quien verdaderamente amas. No esperes más validaciones externas. No vivas a la espera de que otros te reconozcan. Conviértete tú en la fuente de ese reconocimiento. No porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto a aceptarte con todo lo que eres. Porque solo cuando te aceptas, puedes transformarte. Y esa transformación es la que marcará la diferencia en cada decisión, en cada relación, en cada paso que des. Porque cuando te amas de verdad, tu vida deja de ser una lucha, y se convierte en un acto de respeto permanente hacia ti mismo. Capítulo 3. No hay culpables. Una de las formas más sutiles y destructivas de renunciar a tu poder es culpar. Culpas al pasado. Culpas a tus padres. Culpas a la sociedad, al sistema, a tu pareja, a tu jefe, a tus circunstancias. Culpas a todos, menos a ti. Y mientras sigas haciéndolo, seguirás siendo prisionero de todo aquello que crees que te controla. Buscar culpables es una trampa mental. A corto plazo puede darte alivio, te quita la carga, te hace sentir que no es tu responsabilidad. Pero a largo plazo, te deja sin herramientas. Porque mientras el problema sea de otro, tú no puedes hacer nada para cambiarlo. Y si tú no puedes hacer nada, te condenas a la pasividad, a la resignación, al estancamiento. Este capítulo es una invitación directa a romper ese patrón. A dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. No se trata de negar que han existido heridas reales, traumas, injusticias o circunstancias difíciles. Claro que las hay. Todos hemos sido afectados, condicionados o limitados de alguna forma. Pero hay una gran diferencia entre reconocer lo que pasó y seguir usándolo como excusa para no avanzar. Porque una vez que tomas conciencia de lo que viviste, ya no necesitas seguir repitiéndolo. Puedes soltar la historia. Puedes dejar de revivirla cada día. Puedes asumir la responsabilidad de lo que haces con eso. Porque tú no elegiste todo lo que te pasó, pero sí puedes elegir qué significado le das y qué haces a partir de ahora. Muchos se aferran a la culpa porque les da una identidad. Soy así porque me hicieron esto. Actúo así porque me criaron así. Estoy donde estoy por culpa de. Y cuanto más repiten esa historia, más se convencen de que no pueden salir de ahí. Pero esa identidad no es verdad. Es una prisión que tú mismo estás reforzando cada vez que te defines por tu dolor. La verdadera libertad emocional llega cuando dejas de esperar disculpas. Cuando ya no necesitas que los culpables se arrepientan o cambien. Cuando asumes que lo que otros hicieron ya no tiene por qué seguir controlando tus decisiones hoy. Y ese momento es profundamente poderoso, el instante en el que dices basta. Basta de vivir desde la herida. Basta de repetir el guión de víctima. Basta de usar el pasado como excusa para no crear un presente diferente. La búsqueda constante de culpables nos mantiene anclados al dolor. Es como una herida que se resiste a cerrar porque cada día la estamos abriendo con pensamientos repetitivos de injusticia, rencor o deseo de castigo. Y el problema no es solo que nos duele lo que pasó, sino que al culpar, volvemos a vivirlo una y otra vez. Cada vez que dices, si no fuera por él, si ellos me hubieran apoyado, si no me hubieran traicionado, estás reforzando el mensaje de que tu vida está en manos ajenas. Que tú no puedes cambiar tu realidad hasta que alguien más haga algo distinto. Y esa es la mayor mentira de todas. Las personas que logran sanar, avanzar y crecer, no lo hacen porque tuvieron un pasado perfecto. Lo hacen porque decidieron dejar de usar su historia como coartada. Porque entendieron que seguir culpando es seguir regalando el poder. Responsabilizarte no significa justificar lo que te hicieron. No significa que estuvo bien. No significa que te lo merecías. Significa que ya no quieres que ese dolor tome las decisiones por ti. Significa que eliges cerrar esa etapa, no desde el olvido, sino desde el perdón. Y no un perdón para liberar al otro, sino para liberarte a ti. Seguir culpando mantiene viva la conexión emocional con el dolor. Te hace depender del pasado. Y mientras más lo repitas, más lo fortaleces.
Pero el día que decides soltar esa necesidad, algo en ti se abre. Se libera. Porque al soltar la culpa, recuperas tu poder. Te das cuenta de que no necesitas que el otro cambie para tu ser diferente. No necesitas que el mundo se acomode para tu empezar a construirte desde un lugar nuevo. Y eso transforma tu manera de mirar todo. Ya no ves obstáculos, ves oportunidades. Ya no te defines por lo que te hicieron, te defines por lo que eliges hacer ahora. Ya no te limitas por lo que viviste, te expandes por lo que estás dispuesto a crear. Esta no es una invitación a negar tu historia, sino a escribir una nueva. Y esa historia comienza cuando dejas de señalar y empiezas a asumir. Cuando entiendes que tu vida no será distinta hasta que tú decidas vivir de forma distinta. Y eso empieza ahora. La idea de que no hay culpables puede parecer desafiante. Especialmente cuando has vivido situaciones dolorosas, traiciones, rechazos o abandonos que marcaron tu historia. Es natural resistirse a soltar la culpa, porque en algún nivel creemos que hacerlo es dejar impune lo que pasó. Pero lo que este capítulo nos invita a ver con una nueva mirada es que no se trata de justicia externa, sino de libertad interna. Mientras sigas culpando a los demás por lo que tú sientes hoy, seguirás dependiendo de ellos para poder estar bien. Y eso es lo más peligroso, condicionar tu paz, tu felicidad, tu plenitud, a algo que no puedes controlar. Recuperar el control de tu vida requiere renunciar a la necesidad de que otro pague por lo que pasó. Porque incluso si lo hiciera, tú seguirías cargando con la emoción que decidiste conservar. Y mientras esa emoción esté ahí, resentimiento, rencor, dolor crónico, tú seguirás atrapado en la misma escena, aunque hayan pasado años. Eso no es vida. Eso es repetición. Y el ciclo solo se rompe con una decisión, dejar de buscar culpables y empezar a buscar posibilidades. Pregúntate con honestidad. ¿Para qué sigo manteniendo esta culpa viva? ¿Qué estoy evitando al seguir responsabilizando a otros por cómo me siento? ¿Qué ganaría si finalmente soltara y me hiciera cargo? Tal vez descubras que al dejar de culpar, también tienes que dejar de esperar. Dejar de esperar que el pasado sea distinto. Dejar de esperar que alguien venga a pedir perdón. Dejar de esperar que llegue una señal externa para dar el paso que sabes que necesitas dar. Y sí, eso duele. Porque es más fácil quedarse en la herida que hacerse responsable de la sanación. Pero ese paso es necesario. Porque solo cuando asumes el poder completo sobre tu vida, puedes transformarla. Entonces, en lugar de preguntarte quién tiene la culpa, empieza a preguntarte: ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de aquí? Esa es la verdadera madurez emocional. Ese es el verdadero despertar. Y desde ese lugar, ya no necesitas acusar a nadie. Ya no necesitas venganza ni justificación. Solo necesitas claridad, determinación y la certeza de que tu vida comienza, de verdad, cuando eliges no vivir más desde el pasado. Hoy puedes decidir no cargar más con lo que otros hicieron. Hoy puedes decidir mirar hacia adelante, con valentía y con compasión por ti mismo. Porque no hay culpables. Solo decisiones. Y la más importante es la que tomas ahora. Capítulo 4. Explorando lo desconocido. Todo ser humano tiene una tendencia natural a aferrarse a lo que le es familiar. Aunque ese lugar no sea el mejor. Aunque duela. Aunque limite. Lo conocido nos da una falsa sensación de seguridad. Y por eso nos cuesta tanto salir de él. Este capítulo plantea una verdad que muchas personas ignoran o evitan. La mayor parte de nuestro estancamiento emocional proviene del miedo a lo desconocido. No porque lo nuevo sea peligroso, sino porque lo viejo, aunque limitante, resulta cómodo. La mente prefiere lo predecible. Prefiere lo que puede controlar. Y cuando se encuentra con algo que no entiende, que no ha vivido, que no puede anticipar, activa una alarma. Esa alarma se llama miedo. Miedo al cambio. Miedo a fallar. Miedo a ser rechazado. Miedo a perder algo conocido por algo que aún no ha llegado. Por eso muchas personas se quedan en relaciones tóxicas, en trabajos vacíos, en rutinas que las apagan. Porque, aunque duelan, al menos ya saben cómo manejarlas. Pero lo nuevo implica soltar.
Implica exponerse. Implica vulnerabilidad. Y sin embargo, la única forma de crecer es atravesando esa zona de incomodidad. Explorar lo desconocido es abrirse a la posibilidad de una vida más auténtica, más libre, más expansiva. Pero para eso hay que dejar atrás la prisión de lo familiar. Este capítulo no te dice que saltes al vacío sin pensar. Lo que dice es que te observes con honestidad. ¿Estás viviendo lo que realmente quieres, o solo lo que te resulta conocido? ¿Estás tomando decisiones desde el deseo, o desde el hábito? ¿Te estás quedando donde estás por amor a ti o por miedo a lo que hay más allá? Salir de la zona de confort no siempre significa cambiarlo todo de golpe. A veces significa empezar a cuestionarte. A poner en duda esas ideas que repites desde hace años. A atreverte a pensar distinto. A probar algo que nunca hiciste. Y ahí comienza el verdadero crecimiento, cuando te das permiso de no tener todas las respuestas, pero aún así avanzar. La vida se expande cada vez que te animas a dar un paso más allá de lo que creías posible. Y para eso, necesitas algo más fuerte que el miedo, la voluntad de descubrir quién puedes llegar a ser. Explorar lo desconocido no es simplemente un acto externo. No se trata solo de cambiar de trabajo, mudarte a otro lugar o terminar una relación. Es, ante todo, un movimiento interno. Es atreverse a cuestionar las creencias que hasta ahora te han definido. Es preguntarte con valentía. ¿Y si todo lo que creo que soy, no es todo lo que puedo ser? El miedo a lo desconocido suele disfrazarse de prudencia, de lógica, incluso de madurez. Pero en muchos casos, es solo una forma elegante de evitar el riesgo. Nos contamos historias para justificarnos. No es el momento. Todavía no estoy preparado. Ya es muy tarde. Y mientras repetimos esas frases, los años pasan, las oportunidades se diluyen y seguimos en el mismo lugar. Pero hay algo que debes saber, la incomodidad también es parte del camino. Sentir temor no significa que no debas avanzar. Significa que estás tocando una frontera interna. Una zona que necesita ser atravesada para que tú crezcas. La mayoría de los grandes cambios en la vida no llegan con certezas. Llegan con dudas, con caos, con la sensación de estar caminando a ciegas. Pero también llegan con una fuerza silenciosa, casi imperceptible, que te empuja desde dentro. Una intuición que te dice que ya no puedes seguir siendo quien has sido. Que ya no puedes vivir desde lo pequeño, desde lo repetido, desde lo seguro. El problema es que muchas veces confundimos seguridad con estancamiento. Nos aferramos a lo conocido como si fuera un refugio, cuando en realidad es una jaula. Y esa jaula puede estar hecha de rutinas, de ideas heredadas, de creencias limitantes, de miedos disfrazados de razones. Salir de ella no es cómodo. Nadie dijo que lo sería. Pero lo que hay afuera vale la pena. Porque cuando te atreves a entrar en lo nuevo, aunque no sepas que viene, estás enviándole una señal a la vida: confío. Me abro. Estoy dispuesto a crecer. Y la vida responde. No siempre con lo que esperas, pero siempre con lo que necesitas. Lo desconocido no es tu enemigo. Es el espacio donde se esconde la versión más auténtica de ti. Es el lugar donde puedes descubrir nuevas capacidades, nuevas pasiones, nuevas formas de vivir. Pero para llegar ahí, tienes que soltar lo viejo. Tienes que vaciarte de lo que ya no eres. Y eso solo sucede cuando eliges atravesar el miedo, en lugar de obedecerlo. La verdadera transformación no sucede cuando todo está bajo control. Sucede cuando te atreves a salir del guión que has seguido toda tu vida, ese libreto silencioso que dicta cómo debes pensar, actuar o sentir para encajar en un mundo que quizás ya no resuena contigo. Explorar lo desconocido significa reescribir ese guión. Significa preguntarte: ¿y si no tengo que seguir siendo la persona que otros esperan? ¿Y si tengo permiso para empezar de nuevo, aunque no sepa exactamente hacia dónde voy? Porque lo nuevo no solo está allá afuera. Lo nuevo también está dentro de ti. Hay partes de tu ser que aún no has descubierto. Capacidades que no has desarrollado porque nunca te atreviste a ponerte a prueba. Creíste que no eras bueno para ciertas cosas, cuando en realidad solo nunca lo intentaste. Pensaste que no podías vivir de otra manera,
cuando en verdad solo nunca lo cuestionaste. Y el precio de no explorar lo desconocido es altísimo. No es solo el tiempo que pasa. Es la vida que no se vive. Es el potencial que se desperdicia. Es la frustración silenciosa de saber, en lo más profundo, que podrías estar en otro lugar, pero por miedo elegiste quedarte donde estás. El crecimiento personal no se da en línea recta. A veces retrocedes, a veces tropiezas, a veces te pierdes. Pero cada paso fuera de lo conocido te vuelve más fuerte, más consciente, más libre. Nadie puede garantizarte que no habrá dificultades. Pero si puedo decirte esto, lo único más doloroso que fracasar en lo desconocido es nunca haberlo intentado. Porque ese tipo de vacío, el de las oportunidades no vividas, no lo llena nada. Este capítulo te recuerda que dentro de ti hay una fuerza que quiere expandirse. Una voz que te susurra que hay más. Más posibilidades, más versiones de ti, más caminos. Y aunque esa voz sea tenue, aunque a veces se oculte tras el miedo, sigue allí, esperando a que la escuches. Explorar lo desconocido es un acto de fe. No en lo externo, sino en ti. En tu capacidad de adaptarte, de aprender, de reconstruirte. En tu derecho a cambiar de rumbo, aunque otros no lo entiendan. En tu poder para crear una vida que te refleje de verdad. Así que da el paso. Aunque tiemble la voz. Aunque no veas el suelo. Aunque no sepas el final. Porque la única forma de saber quién puedes llegar a ser, es caminando hacia lo que aún no conoces. Capítulo 5. El absurdo de la ira. La ira es una emoción que todos hemos experimentado. Aparece cuando algo o alguien no se ajusta a nuestras expectativas. Cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente, cuando las cosas no salen como deseamos, cuando alguien nos contradice o nos confronta. Y, sin embargo, aunque parezca una respuesta legítima, este capítulo nos confronta con una verdad clara: la ira es una emoción inútil. Sí, inútil. No mejora lo que ocurrió. No resuelve el problema. No repara el daño. Solo lo amplifica. Y lo más grave es que muchas veces creemos que estar enojados nos da fuerza. Que gritar, explotar o castigar con el silencio es una forma de hacernos respetar. Pero eso no es fuerza. Es descontrol. Es reacción automática. Es dejarse dominar por lo que ocurre afuera. Cada vez que te llenas de ira, estás diciendo: lo que tú hiciste tiene el poder de arrebatarme la paz. Y al hacerlo, entregas tu control. La ira no te protege. Te envenena. Te nubla. Te convierte en rehén de tu entorno. Lo absurdo de la ira está en que, muchas veces, te consume a ti, mientras la persona que la provocó ni siquiera lo nota, o ya siguió con su vida. Tú te quedas atrapado en el resentimiento, en el deseo de venganza, en la necesidad de tener razón. Y en ese estado, no puedes pensar con claridad. Tomas decisiones impulsivas. Dices cosas que luego lamentas. Te haces daño a ti mismo, creyendo que estás castigando al otro. Pero la ira, más que una reacción inevitable, es una elección. Sí, surge como un impulso, pero tú decides si la alimentas o la dejas ir. Puedes sentir enojo, pero no necesitas actuar desde él. Puedes reconocer la emoción, observarla, entender su origen, y luego elegir otra respuesta. Esa es la diferencia entre vivir reactivamente y vivir con conciencia. Y aquí aparece un punto clave. No eres más fuerte por enojarte. Eres más fuerte cuando no necesitas enojarte para defender tu dignidad. La ira no aparece porque sí. Detrás de ella, siempre hay algo más: miedo, dolor, frustración, impotencia. Es una reacción secundaria. Es un disfraz emocional. Y por eso, cuando vives atrapado en la ira, no estás resolviendo el verdadero problema, solo estás cubriéndolo con una máscara. Por ejemplo, alguien te contradice y te enfureces. Pero si miras más profundo, tal vez lo que en verdad te dolió fue sentirte ignorado, rechazado o no valorado. O alguien no cumple con tus expectativas, y respondes con gritos o frialdad. Pero en el fondo, quizás hay una herida no resuelta de abandono o de control. La ira rara vez es el problema real. Es una alarma.
Y como toda alarma, su función no es destruir, sino avisar. Pero tú decides si usas esa alarma para despertar o para incendiarlo todo. Muchas personas viven justificando su mal genio. Dicen cosas como: así soy yo. Es que me hacen enojar. Si no reacciono, me van a pasar por encima. Pero eso no es carácter. Eso es falta de autoconocimiento. El autocontrol no es represión. No se trata de tragar la ira ni de fingir que no pasa nada. Se trata de observar lo que sientes, comprenderlo, y actuar desde un lugar más sabio. Se trata de dejar de ser esclavo de tus impulsos y convertirte en dueño de tus respuestas. Y aquí hay algo muy importante. Cuando aprendes a manejar tu ira, no solo sanas tu relación contigo mismo, también sanas tus relaciones con los demás. Porque ya no reaccionas desde la herida. Ya no necesitas imponer ni humillar ni destruir para sentir que tienes el control. Ya no discutes para ganar. Dialogas para comprender. Además, la ira sostenida deteriora tu salud física y mental. Aumenta el estrés, afecta tu corazón, agota tu energía, deteriora tu sistema inmune. El cuerpo siempre paga la factura emocional que no se resuelve. Entonces, ¿vale la pena seguir justificando una emoción que te hace daño a ti más que a nadie? ¿Vale la pena perder momentos valiosos de tu vida envenenándote por dentro, solo para demostrar que tienes razón? El verdadero poder está en mantener tu paz incluso cuando todo a tu alrededor parece empujarte a perderla. Porque ahí demuestras que no necesitas controlar a nadie para sentirte bien. Te bastas a ti mismo. Superar la ira no significa dejar de sentirla. Significa dejar de vivir desde ella. La ira puede aparecer, sí, pero ya no tiene que controlarte. Puedes verla, reconocerla y dejarla pasar como una nube en el cielo. Porque cuando entiendes que no necesitas reaccionar con furia para defender tu integridad, has alcanzado un nivel más alto de conciencia. Y ese nivel no se logra de un día para otro. Es una práctica. Una decisión constante de no engancharte. De preguntarte, cada vez que algo te altera: ¿esto que estoy sintiendo es proporcional a la situación? ¿Estoy reaccionando desde el presente o desde una herida antigua? ¿Quiero tener la razón o quiero estar en paz? La ira muchas veces se alimenta de expectativas. Esperas que el otro actúe como tú actuarías. Esperas que las cosas salgan como tú planeaste. Y cuando eso no ocurre, explotas. Pero la vida no responde a tus expectativas. La gente no está aquí para cumplir tu guión. Y en lugar de resistirte a eso, puedes aprender a fluir. No se trata de resignarte, sino de comprender que tu paz vale más que cualquier impulso momentáneo. No necesitas demostrar nada. No necesitas ganar discusiones. No necesitas tener siempre el control. Porque cuando estás en equilibrio contigo mismo, nada externo tiene el poder de alterarte sin tu permiso. Hay un gran acto de madurez emocional en saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo simplemente dejar pasar. Y esa sabiduría solo llega cuando decides dejar de vivir al ritmo de tus emociones reactivas. La próxima vez que sientas ira, detente un momento. Respira. Obsérvala. Pregúntate qué mensaje te está trayendo. Y luego elige. ¿Vas a reaccionar como siempre, o vas a responder como quien ya no quiere seguir siendo esclavo de sí mismo? Recuerda esto. La ira no te hace fuerte. Te hace perderte. Y tú no estás aquí para seguir perdiéndote. Estás aquí para recuperarte. Para recuperar tu paz, tu claridad, tu poder. Y eso empieza cuando decides que ninguna situación merece que tú pierdas lo más valioso que tienes, tu equilibrio interior. Capítulo 6. Las tonterías de la aprobación. Desde pequeños, se nos enseña a buscar la aprobación de los demás. Cuando obedecemos, nos premian. Cuando desobedecemos, nos castigan o retiran el afecto. Así aprendemos que, para ser queridos, debemos agradar. Y sin darnos cuenta, vamos moldeando nuestras decisiones, nuestras palabras y hasta nuestra forma de ser en función de lo que el otro espera. Este capítulo desenmascara esa dependencia emocional. Porque vivir buscando aprobación no es vivir,
es actuar en función de un público invisible que siempre está juzgando. Y cuando haces eso, dejas de ser tú. Te conviertes en una versión editada de ti mismo, diseñada para evitar el rechazo. Pero el precio es altísimo, tu autenticidad. La necesidad de aprobación te vuelve esclavo. Porque cada vez que haces algo, no lo haces porque lo deseas realmente, sino porque esperas una sonrisa, una validación, un muy bien. Y cuando esa respuesta no llega, te sientes vacío, dudoso, ansioso. Como si tu valor dependiera del aplauso ajeno. Pero aquí está la verdad, la opinión de los demás no define quién eres. Lo que otros piensan sobre ti no es tu identidad, es solo un reflejo de sus creencias, sus miedos, sus filtros. Y si vives tratando de ajustarte a eso, te vas apagando. Te alejas de tu voz interior. Te olvidas de lo que realmente quieres. Buscar aprobación constante es una forma de abandono personal. Porque dejas de escucharte a ti para escuchar al otro. Y muchas veces, ese otro ni siquiera sabe lo que quiere para sí mismo, mucho menos para ti. La aprobación externa es adictiva. Porque cuando la obtienes, sientes una breve satisfacción. Pero no dura. Y pronto la necesitas otra vez. Y otra vez. Hasta que, sin notarlo, vives en función de no decepcionar. Y ahí ya no hay libertad. Solo miedo a no ser suficiente. Este capítulo te invita a romper ese patrón. A dejar de preguntar, ¿les parecerá bien? Y empezar a preguntarte, ¿esto es fiel a mí? Porque no viniste al mundo a cumplir expectativas. Viniste a ser tú. Vivir en busca de aprobación es como actuar en una obra de teatro sin fin. Cada escena está cuidadosamente ensayada. Cada palabra medida. Cada emoción filtrada para que nadie se incomode, para que todos te acepten, para que no haya conflicto. Y en ese proceso, vas perdiendo lo más valioso que tienes, tu autenticidad. Muchas personas dicen que no les importa lo que piensen los demás. Pero en sus actos, en sus silencios, en sus elecciones, se nota lo contrario. Dejan de decir lo que sienten por miedo a herir. Ocultan su verdadero pensamiento por miedo al juicio. Se quedan en lugares donde ya no quieren estar, solo por no decepcionar. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que a veces ni siquiera buscan la aprobación de personas cercanas o importantes, sino de desconocidos. De gente que no conoce tu historia, que no vive tu vida, que no siente lo que tú sientes, pero cuyo juicio te pesa más que tu propia verdad. La necesidad de aprobación crea ansiedad. Porque vives evaluándote todo el tiempo. ¿Habré dicho algo mal? ¿Habré molestado a alguien? ¿Se habrán ofendido? ¿Habré quedado bien? Y con esa ansiedad, no hay paz. Vives en tensión. Vives en alerta. Como si tu valor estuviera en juego todo el tiempo. Pero aquí está la clave. Nadie puede darte una aprobación más importante que la tuya. Si tú estás en paz con lo que haces, si tú sabes que estás siendo fiel a ti, no necesitas que todos estén de acuerdo. No necesitas ser entendido por todos. Porque tú te entiendes. Y eso basta. Claro que esto no significa volverse indiferente o egoísta. No se trata de despreciar la opinión de los demás, sino de dejar de depender de ella. Puedes escuchar, puedes considerar, pero no puedes entregarte a la opinión ajena como si fuera la brújula de tu vida. Porque entonces, nunca vas a encontrar tu rumbo. Vas a ir cambiando de dirección según lo que otros esperen, lo que otros digan, lo que otros quieran. Y ahí, tu vida ya no es tuya. Es un reflejo de las expectativas ajenas. La verdadera libertad comienza cuando eliges ser tú, aunque no todos te aprueben. Porque en el fondo, el precio de agradar a todos es dejar de agradarte a ti mismo. Y ningún aplauso externo compensa el silencio de tu propia voz. Liberarte de la necesidad de aprobación no es un acto de rebeldía. Es un acto de madurez. Implica reconocer que no puedes construir una vida plena si cada paso que das depende del permiso de alguien más. Implica entender que tu paz no debe estar sujeta al juicio externo, sino a la coherencia interna. Hay una gran diferencia entre ser amable y vivir para agradar. Entre tener consideración y ceder tu poder. Entre escuchar la opinión ajena y someterte a ella.
Cuando tomas decisiones buscando aprobación, tu brújula se rompe. Porque lo que para uno está bien, para otro puede estar mal. Y si intentas complacer a todos, siempre habrá alguien disconforme. Entonces, ¿dónde queda tu voz? ¿Dónde queda tu deseo? ¿Dónde quedas tú? Este capítulo te invita a hacerte una pregunta profunda. ¿Cuántas cosas en tu vida has hecho por aprobación, y no por verdadera convicción? ¿Elegiste esa carrera para sentirte aceptado? ¿Te quedaste en esa relación para no decepcionar? ¿Callaste tu verdad para no romper la armonía? Y si la respuesta es sí, no es para que te castigues. Es para que despiertes. Para que reconozcas que, mientras vivas buscando el aplauso ajeno, estarás negándote a ti mismo. Y esa negación, tarde o temprano, se convierte en frustración, en vacío, en dolor. Porque no hay nada más agotador que interpretarte todo el tiempo. Y no hay nada más liberador que ser tú, con todo lo que eso implica, tus luces, tus sombras, tu verdad. Cuando empiezas a vivir desde tu propia aprobación, no necesitas validarte con likes, elogios o sonrisas forzadas. Empiezas a caminar con otra postura, con otra energía, con una fuerza interna que ya no depende de si te entienden o no. Y lo más hermoso es que, cuando vives desde ahí, desde tu centro, atraes relaciones más genuinas. Personas que te aceptan por quien eres, no por el papel que representas. Vínculos donde no tienes que fingir, donde puedes ser auténtico, donde puedes respirar en libertad. Este capítulo es una invitación a soltar el disfraz, a dejar de vivir para agradar, a elegirte una y otra vez, sin culpa y sin miedo. Porque cuando tú te apruebas, todo lo demás pasa a ser secundario. Y desde ese lugar, comienza una vida verdaderamente tuya. Capítulo 7. Rompiendo la barrera del convencionalismo. Desde que nacemos, somos bombardeados con una idea silenciosa pero constante. Hay una forma correcta de vivir. Una forma aceptable, normal, esperada. Estudia. Trabaja. Cásate. Ten hijos. Compra casa. Sé educado. Sé productivo. No incomodes. No cuestiones. Cumple. Encaja. Calla. Este capítulo abre una grieta en ese molde. Porque lo que llama convencionalismo no es otra cosa que un conjunto de reglas no escritas, sostenidas más por repetición que por reflexión. Reglas que nos dicen cómo vestirnos, cómo hablar, cómo pensar, qué soñar, qué desear. Y que muchas veces nos alejan de lo que realmente somos. Romper con el convencionalismo no significa ir contra todo. No es rebeldía vacía. Es despertar. Es preguntarte, ¿estoy haciendo esto porque realmente lo elijo, o porque así se supone que debe hacerse? ¿Esta carrera, esta rutina, esta forma de vivir, es mía o es heredada? ¿Estoy viviendo como quiero, o como otros esperan que lo haga? Lo más peligroso del convencionalismo es que no suele gritar. Susurra. Se instala sin que lo notes. Y cuando te das cuenta, llevas años viviendo según reglas que no te hacen sentido, pero que sigues respetando por miedo a romperlas. Miedo a decepcionar. Miedo al juicio. Miedo a equivocarte por salirte del camino marcado. Pero aquí viene la clave. No existe un solo camino válido. No hay un molde universal para la felicidad, ni una receta definitiva para el éxito. Cada persona tiene su ritmo, su deseo, su verdad. Y vivir con autenticidad significa honrar eso, aunque desafíe lo establecido. Este capítulo te invita a mirar con ojos nuevos lo que has dado por sentado. A cuestionar creencias que heredaste sin elegir. A revisar estructuras que te oprimen bajo la apariencia de normalidad. Porque la verdadera libertad no está en romper todas las reglas. Está en elegir cuáles de esas reglas realmente honran quién eres, y cuáles ya no tienen sentido para ti. Vivir atrapado en el convencionalismo es como caminar por un sendero con vallas invisibles. No sabes exactamente quién las puso, ni por qué, pero ahí están, te detienen, te condicionan, te hacen dudar de ti mismo cada vez que sientes el impulso de salirte del camino marcado. El problema no es seguir ciertas normas. Algunas tienen sentido, aportan orden, armonía o respeto.
El problema es hacerlo sin cuestionarlas. Aceptar por inercia lo que debería ser una elección. Y eso es lo que hace el convencionalismo. Apaga el pensamiento crítico, adormece la voluntad, debilita tu conexión con lo que realmente deseas. ¿Cuántas veces has deseado hacer algo diferente, pero te detuviste porque eso no se hace? ¿Cuántas veces has sentido que tu vida necesita un giro, pero el peso de lo correcto te paralizó? Las estructuras sociales son poderosas. Pueden hacerte sentir que estás equivocado solo por querer algo distinto. Pueden hacerte pensar que hay algo malo en ti si no te adaptas, si no encajas, si no deseas lo mismo que los demás. Y eso crea una angustia sutil pero constante, la sensación de estar viviendo una vida ajena, una vida prestada. Romper con el convencionalismo no es una lucha contra el mundo. Es un acto interno de claridad. Es mirarte con sinceridad y decir: esto es lo que quiero. Esto es lo que soy. Y aunque no cumpla las expectativas externas, voy a honrarme. Y eso no significa que todo será fácil. Porque salirse del molde incomoda. Molesta a los que aún viven dentro. Despierta críticas, dudas, incomprensión. Pero también te despierta a ti. Te conecta con una fuerza que no conocías, el coraje de ser tú, a pesar de todo. Ese coraje te permite crear tu propio camino. Uno que no está trazado por la costumbre, sino por la conciencia. Uno donde no necesitas la validación de todos, porque ya tienes tu propia aprobación. Uno donde vivir se siente liviano, real, profundo. Y cuando empiezas a caminar por ahí, te das cuenta de que no estás solo. Que hay otros como tú, que también se atrevieron. Que también dijeron basta al deber ser y comenzaron a vivir desde el querer ser. Cuando te atreves a romper con el convencionalismo, algo profundo cambia dentro de ti, recuperas tu autonomía. Ya no vives según un guión prestado. Comienzas a escribir tu propia historia, con tus propias palabras, decisiones y valores. Y aunque eso puede traer momentos de soledad o incertidumbre, también trae una sensación nueva, libertad. La libertad de pensar sin miedo, de sentir sin culpa, de actuar sin necesidad de encajar. Pero no basta con romper el molde por fuera. También hay que romperlo por dentro. Porque a veces puedes alejarte de lo que se espera de ti, pero seguir cargando la voz crítica en tu mente. Esa voz que te dice que no puedes, que te van a juzgar, que no eres suficiente. Romper con el convencionalismo no solo es un acto social. Es un acto mental. Es dejar de obedecer esa voz heredada que repite lo que otros pensaban, lo que otros temían. Es empezar a escucharte con honestidad. Y confiar. Porque cuando vives desde tu autenticidad, empiezas a atraer lo que realmente está alineado contigo. Relaciones más honestas. Proyectos más significativos. Una vida más coherente. Y eso no se compara con nada. No hay aplauso que supere la paz de ser tú mismo. No hay prestigio externo que compense la plenitud de vivir en sintonía con lo que sientes. Este capítulo no es una invitación a destruir lo establecido por el simple hecho de romper. Es una llamada a despertar, a revisar, a soltar lo que ya no te representa, y a construir una vida que tenga sentido para ti, aunque no tenga sentido para los demás. Porque solo cuando dejas de vivir para cumplir con las normas ajenas, empiezas a vivir con verdadera integridad. Y ese, quizás, sea el acto más revolucionario que puedas hacer. Capítulo 8. La trampa de la justicia. Desde pequeños, se nos enseña que la justicia es un valor supremo. Nos dicen que lo bueno debe ser recompensado, que lo malo debe ser castigado, que todo debe tener un equilibrio. Y aunque esa idea suena noble, en la práctica se convierte en una fuente constante de frustración, enojo y sufrimiento. Este capítulo expone una verdad incómoda. El mundo no es justo. Y cuanto más esperas que lo sea, más vas a sufrir. Porque la vida no se rige por tus expectativas morales. Se rige por realidades complejas, por variables múltiples, por hechos que muchas veces no tienen explicación. Creer que el mundo debería ser justo te deja atrapado en un estado de resentimiento permanente. Te preguntas por qué a ti, si hiciste todo bien.
Te enojas cuando alguien que actúa mal obtiene buenos resultados. Te decepcionas cuando no se te reconoce lo que mereces. Y toda esa energía, toda esa tensión, nace de un pensamiento rígido. Esto no es justo. No debería ser así. Pero ese pensamiento, aunque parezca razonable, te encierra. Porque en lugar de adaptarte a lo que está ocurriendo y responder con inteligencia, te bloqueas. Te indignas. Te paralizas. Y en ese estado, pierdes poder. No se trata de aceptar la injusticia con resignación. Se trata de entender que tu bienestar emocional no puede depender de que el mundo se ajuste a tu idea de lo correcto. Porque si necesitas que todo sea como debería, estás condenado a vivir en frustración constante. Aceptar que la vida no siempre premia al bueno, ni castiga al injusto, es una de las formas más profundas de madurez emocional. No significa volverse frío o indiferente. Significa que eliges no desgastarte por cosas que no puedes controlar. Que eliges enfocarte en lo que sí depende de ti, tu respuesta, tu crecimiento, tu actitud. La justicia es una aspiración noble, sí. Pero vivir exigiéndola en cada rincón de tu vida solo te mantiene atrapado en el dolor. La idea de justicia puede parecer una defensa de la moral. Pero en lo cotidiano, muchas veces, no es más que una excusa para sostener el enojo, la culpa o el victimismo. Piensa en cuántas veces te has sentido herido porque creíste que te trataron de forma injusta. No te agradecieron como esperabas. Te ignoraron después de haber dado mucho. Te dejaron fuera de algo que sentías que merecías. Y en lugar de soltar y avanzar, te quedaste ahí, repitiéndote, no es justo, esto no debió pasar así, no se lo merecía, ¿por qué a mí? Lo que este capítulo te muestra es que la justicia no es un derecho garantizado. Es una construcción humana, subjetiva y muchas veces contradictoria. Lo que para ti es justo, para otro puede no serlo. Lo que tú consideras correcto, otro lo ve desde un punto de vista totalmente distinto. Y si te aferras a esa idea de justicia como algo absoluto, terminas viviendo una vida reactiva. Reaccionas ante cada injusticia. Te llenas de ira por lo que los demás hacen o no hacen. Y lo peor, condicionas tu paz a que el mundo se comporte como tú crees que debería comportarse. Pero la paz no nace de controlar el mundo. La paz nace de liberarte de esa necesidad de que todo sea justo. Y reemplazarla por algo mucho más poderoso, aceptación consciente y acción responsable. Aceptar no significa que estés de acuerdo con lo que ocurre. Aceptar significa que eliges no sufrir más por resistirte a lo que ya es. Que reconoces la realidad tal como es, y desde ahí decides cómo responder, sin quedarte atrapado en el resentimiento. Porque cuando dejas de esperar justicia, recuperas energía. Ya no gastas tus días exigiendo que el pasado cambie. Empiezas a crear el presente que tú sí puedes construir. Y ahí es donde ocurre la transformación. Dejas de decir esto no es justo. Y empiezas a preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto para crecer, para aprender, para avanzar? Esa es una pregunta de poder, de madurez, de libertad. Cuando te liberas de la trampa de la justicia, no te vuelves insensible ni te resignas a vivir pasivamente. Al contrario, te haces más fuerte, más claro, más proactivo. Porque dejas de malgastar tu energía emocional en cambiar lo que no puedes controlar y la enfocas en lo que sí depende de ti. La verdadera libertad llega cuando ya no necesitas que el mundo sea justo para estar en paz. Cuando puedes mirar una situación difícil y decir, no me gusta lo que pasó. No fue lo que esperaba. Pero no voy a quedarme atado al dolor. Voy a elegir qué hago con esto. Y esa elección es la que te define. No lo que te hicieron. No lo que pasó. Sino lo que tú decides hacer con eso que ocurrió. Además, esta lección te ayuda a soltar una expectativa que muchas veces duele en silencio. La expectativa de que los demás actúen con el mismo nivel de conciencia, entrega o respeto que tú. Porque cuando no lo hacen, te parece injusto. Pero lo cierto es que cada persona actúa desde su propio nivel de entendimiento, desde su historia, desde sus heridas. Esperar que todos respondan como tú lo harías es una forma sutil de exigir justicia a tu medida. Y cuando esa expectativa se rompe,
porque inevitablemente se romperá. Lo que queda es frustración, enojo, decepción. Por eso, en lugar de exigir que el mundo te trate con justicia, trátate tú con justicia. Tú sé quien te honra. Tú sé quien te protege. Tú sé quien te cuida. Deja que los demás hagan lo que tengan que hacer, y tú haz lo que tú sabes que debes hacer. Soltar el rencor. Soltar la exigencia de reparación. Y quedarte con lo más valioso, el aprendizaje. Porque a veces no vas a obtener lo que mereces. Pero siempre puedes obtener lo que necesitas para crecer, si estás dispuesto a mirar más allá de la queja. La verdadera justicia no ocurre afuera. Ocurre cuando tú eliges no convertirte en una persona amarga por lo que otros no supieron darte. Cuando tú decides elevarte por encima del resentimiento. Cuando tú eliges tu paz por encima del drama. Y esa es la justicia más profunda que puedes experimentar. Vivir sin depender de cómo actúe el mundo, porque tú ya elegiste actuar con integridad. Capítulo 9. Eliminando la preocupación inútil. La preocupación es una emoción natural. Nos alerta sobre posibles problemas y nos invita a prepararnos para enfrentar desafíos. Pero cuando la preocupación se vuelve constante, excesiva y sin fundamento, se convierte en un enemigo silencioso que desgasta tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Este capítulo explora cómo distinguir entre la preocupación útil y la preocupación inútil, y te guía para dejar atrás esa última, que no solo no ayuda, sino que te paraliza. La preocupación productiva es aquella que te impulsa a actuar. Por ejemplo, si tienes una presentación importante, preocuparte puede motivarte a prepararte bien, a practicar y a anticipar posibles dificultades. Esa preocupación tiene un propósito: ayudarte a estar listo. Pero la preocupación inútil es diferente. Es cuando te imaginas escenarios catastróficos sin evidencia, cuando anticipas lo peor sin bases reales, cuando tu mente da vueltas sin llegar a ninguna solución concreta. Es como un círculo vicioso que te mantiene atrapado en el miedo y la ansiedad. Este tipo de preocupación no solo no soluciona nada, sino que puede empeorar las cosas. Porque cuando estás consumido por ella, tu concentración disminuye, tu salud se resiente y tu capacidad para tomar decisiones claras se ve afectada. Además, la preocupación inútil es una forma de resistencia a la incertidumbre. Queremos controlar el futuro, evitar lo inesperado, y esa necesidad genera ansiedad constante. Pero la realidad es que no puedes controlar todo. Y aceptar esa verdad es el primer paso para liberarte. La preocupación inútil no solo desgasta tu energía mental, sino que también afecta tu cuerpo de maneras sutiles pero profundas. Tensión muscular, problemas para dormir, dolores de cabeza, irritabilidad y fatiga constante son solo algunas de las señales que tu cuerpo te envía cuando la ansiedad se vuelve crónica. Pero más allá de lo físico, la preocupación inútil limita tu capacidad para vivir el presente. Mientras tu mente está atrapada en escenarios negativos que podrían suceder o no, te pierdes lo que está ocurriendo aquí y ahora. No disfrutas lo que tienes porque estás demasiado ocupado temiendo lo que podrías perder. Además, la preocupación sin acción efectiva te hace sentir impotente. Piensas en 1000 problemas, pero no haces nada para solucionarlos. Y ese sentimiento de incapacidad alimenta aún más la ansiedad, creando un ciclo difícil de romper. Este capítulo te invita a ser consciente de cuando la preocupación te está controlando y cuando la estás usando como una herramienta para prepararte. Te muestra cómo distinguir entre pensar con claridad para anticipar desafíos y obsesionarte con lo que no puedes cambiar. Una estrategia clave es aprender a cuestionar tus pensamientos preocupantes. ¿Es esto realmente probable? ¿Estoy exagerando la gravedad de la situación? ¿Puedo hacer algo al respecto ahora mismo? Si la respuesta es no, entonces soltar esa preocupación es la mejor decisión. También aprenderás a entrenar tu mente para enfocarse en soluciones en lugar de problemas. Porque la preocupación sin acción es solo ruido mental, mientras que la preocupación con acción se transforma en preparación y crecimiento. Superar la preocupación inútil no significa vivir sin cuidado ni previsión. No es volverse indiferente o irresponsable. Significa aprender a distinguir entre lo que puedes controlar y lo que está fuera de tu alcance. Cuando enfocas tu energía en aquello que sí depende de ti, te vuelves más efectivo.
Y cuando aceptas con serenidad lo que no puedes cambiar, liberas tu mente de cadenas invisibles que te atan al miedo y la ansiedad. Este capítulo te invita a practicar la atención plena, estar presente en cada momento, observar tus pensamientos sin juzgarlos y redirigir tu foco hacia lo que es real y útil. También te anima a crear un plan de acción claro para los desafíos que enfrentas, de modo que la preocupación no sea una tormenta sin rumbo, sino una brújula que te guía. Recuerda que la vida siempre tendrá incertidumbre. Pero tu paz interior no tiene por qué depender de ella. Puedes cultivar una mente tranquila, incluso en medio de la tormenta. Y esa tranquilidad es un regalo que te haces a ti mismo. Un espacio donde puedes pensar con claridad, tomar decisiones sabias y vivir con mayor plenitud. Cuando eliminas la preocupación inútil, recuperas algo invaluable, tu libertad. La libertad de vivir sin cadenas mentales. La libertad de enfocarte en lo que importa. La libertad de ser dueño de tu mente y de tu destino. Capítulo 10. La proclividad a postergar. Postergar es una conducta común, pero peligrosa. Es la voz interna que te dice mañana lo hago, ahora no es el momento, un poco más de descanso no hace daño. Esa voz, aunque parece inofensiva, esconde un gran sabotaje a tus metas, sueños y bienestar. Este capítulo explora por qué tendemos a postergar, cómo se forma ese hábito y qué impacto tiene en nuestra vida. Postergar no es solo una cuestión de mala organización o falta de voluntad. Es un mecanismo de defensa que busca evitar el miedo, la incomodidad o la frustración. Muchas veces, postergamos porque tememos al fracaso. Porque no queremos enfrentar la posibilidad de no ser suficientemente buenos o de que las cosas no salgan como esperamos. Entonces preferimos no actuar y mantener la ilusión de control. Otras veces, postergamos porque estamos abrumados. Tenemos tantas tareas o decisiones que no sabemos por dónde empezar. Y esa sensación de saturación nos paraliza. También puede ser que posterguemos por perfeccionismo. Esperamos el momento ideal, la condición perfecta, y mientras tanto, no avanzamos. Lo cierto es que postergar nos roba tiempo y energía. Nos llena de culpa y estrés. Y crea un círculo vicioso donde la procrastinación genera más procrastinación. Este capítulo te invita a mirar con honestidad tu relación con la postergación. A reconocer cuándo y por qué evades lo que sabes que deberías hacer. Y a entender que, aunque sea difícil, el primer paso para cambiar es decidir actuar ahora, no después. Capítulo 10. La proclividad a postergar. Procrastinar o postergar es un comportamiento más común de lo que imaginas, y sin embargo, es uno de los mayores enemigos del progreso personal y profesional. Se manifiesta en la forma de aplazar tareas, de posponer decisiones importantes o de evitar compromisos que sabemos que son necesarios para nuestro crecimiento y bienestar. Este capítulo invita a comprender la verdadera naturaleza de la postergación. Porque postergar no es simplemente falta de tiempo, ni mala gestión, ni flojera. Es un mecanismo psicológico complejo que muchas veces funciona como un escudo para protegernos del miedo, la ansiedad y la incomodidad. ¿Te ha pasado que sabes que tienes algo urgente o importante que hacer, pero de alguna manera encuentras distracciones, excusas o simplemente ignoras esa obligación? Esa resistencia interna no es casualidad. Es una señal de que dentro de ti hay un conflicto profundo. Por un lado, sabes que debes avanzar. Por otro, algo te detiene. Y esa fuerza invisible suele estar relacionada con emociones que prefieres evitar. Uno de los principales motores de la procrastinación es el miedo al fracaso. El miedo a no estar a la altura, a no cumplir con tus propias expectativas o las de otros. El miedo a equivocarte, a ser juzgado o a no conseguir el resultado que deseas. Para evitar ese dolor, inconscientemente eliges no empezar, no comprometerte, no exponerte. Además, la postergación puede tener raíces en la falta de motivación real. No basta con saber que algo es necesario. Para actuar necesitas un porqué fuerte, una razón que conecte con tu deseo y tu propósito. Si ese para qué no está claro, la acción se vuelve cuesta arriba y la procrastinación encuentra terreno fértil. Otro factor que alimenta la postergación es la saturación y el agobio. Cuando tienes tantas cosas pendientes, tu mente puede sentirse paralizada, sin saber por dónde empezar.
Y al no tomar acción, la lista de pendientes crece, y con ella, la ansiedad y la culpa. Es un círculo vicioso donde la inacción genera más inacción. También el perfeccionismo juega un papel importante. Esperar el momento perfecto, las condiciones ideales o la preparación completa puede convertirse en una excusa para no moverse. Porque en el fondo, posponer también puede ser una forma de evitar la frustración o la decepción que trae la imperfección. Las consecuencias de la procrastinación son claras y dañinas. Genera estrés crónico, baja autoestima, insatisfacción y pérdida de oportunidades. Pero quizás lo más grave es que roba la confianza en uno mismo, porque cada vez que postergas, te demuestras que no estás dispuesto a hacer lo que sabes que es necesario. Este capítulo, por lo tanto, no solo busca señalar el problema, sino abrir la puerta a la comprensión y al cambio. Porque reconocer que postergas es el primer paso para liberarte de ese hábito. Y entender las causas emocionales que te llevan a hacerlo es la clave para transformarlo en acción consciente. Por último, recuerda que aunque la postergación sea habitual, no es irreversible. Tú tienes el poder de decidir cuándo romper el ciclo. Y esa decisión puede ser ahora mismo, en este instante. La independencia emocional es un camino que comienza con un paso fundamental: reconocer que la fuente principal de tu bienestar está dentro de ti, no en el exterior. Este reconocimiento es liberador, porque cuando entiendes que tú eres quien decide cómo reaccionar ante las circunstancias, recuperas tu poder personal. Muchas personas viven en un ciclo de dependencia emocional sin siquiera darse cuenta. Buscan en los demás la aprobación, el amor y la seguridad que no han encontrado en sí mismos. Cuando reciben esos refuerzos externos, se sienten bien por un momento, pero esa sensación es efímera y frágil. Porque depende de factores que no controlan. La verdadera independencia emocional implica construir una relación sólida contigo mismo. Significa desarrollar amor propio genuino, donde te aceptas con tus virtudes y defectos, sin condiciones ni exigencias exageradas. También significa aprender a estar contigo en la soledad, sin sentir vacío ni desesperación. Además, esta independencia te ayuda a manejar mejor las emociones difíciles. Cuando no dependes de la validación externa, las críticas, los rechazos o los conflictos pierden el poder de destruirte. Puedes escuchar opiniones contrarias sin que afecten tu autoestima. Puedes enfrentar pérdidas o separaciones sin perder tu centro. Esto no quiere decir que la independencia emocional sea un estado permanente e inmutable. Somos humanos y nuestra naturaleza es social. Sentiremos necesidad de conexión, afecto y compañía. Pero la diferencia es que ya no seremos esclavos de esas necesidades. Podremos relacionarnos desde la libertad, no desde la necesidad. Para construir esta independencia, es fundamental trabajar en varios aspectos. Autoobservación. Reconocer cuando estás buscando en otros lo que solo tú puedes darte. Autoaceptación. Aceptar tus emociones, necesidades y límites sin juzgarte. Autoafirmación. Poner límites claros y respetar tus decisiones. Autocuidado. Priorizar tu bienestar físico, mental y emocional. Este capítulo te invita a ser paciente y compasivo contigo mismo en este proceso. Porque romper con patrones de dependencia no es sencillo, pero es posible y transformador. Y cuando logras dar ese salto, tu vida cambia radicalmente para mejor. La independencia emocional es más que un estado mental, es una forma de vida. Cuando te declaras libre de la dependencia emocional, no solo cambian tus relaciones con los demás, sino también tu relación contigo mismo. Te vuelves más íntegro, más auténtico y más fuerte. Este cambio transforma tu manera de amar. Porque ya no amas desde la necesidad o el miedo a perder, sino desde la plenitud y la libertad. Puedes dar amor sin ataduras, sin expectativas ocultas, sin querer controlar o poseer. Y esa es la forma más pura y sana de amor que existe. Además, al vivir con independencia emocional, recuperas tu paz interior. No te arrastran los altibajos emocionales causados por acciones o palabras externas. No te desgastas intentando complacer o controlar. No te pierdes en dramas ni conflictos que no son tuyos. Claro que habrá momentos difíciles. Momentos en los que sientas inseguridad, miedo o tristeza.
Pero en esos momentos podrás volver a tu centro con más facilidad. Porque sabes que tu estabilidad emocional depende de ti, no de las circunstancias. Este capítulo también te recuerda que la independencia emocional no significa aislarse ni rechazar el apoyo de otros. Todo lo contrario, cuando estás emocionalmente independiente, puedes pedir ayuda, recibir apoyo y compartir con otros desde un lugar sano y equilibrado. Finalmente, esta independencia te abre la puerta a una vida más auténtica y satisfactoria. Una vida donde tus decisiones son tuyas, tus emociones te pertenecen y tus relaciones son verdaderas. Donde puedes ser tú mismo sin máscaras, sin miedo y con plena responsabilidad. Declarar tu independencia emocional es el acto más valiente y transformador que puedes hacer por ti mismo. Y al hacerlo, abres un camino hacia la libertad que todos deseamos. Capítulo 11. Adiós al pasado. Muchas veces, el mayor obstáculo para avanzar no está afuera, sino adentro. Es la carga invisible que arrastras, los recuerdos, los rencores, los errores, las heridas que no sanan. El pasado puede convertirse en una prisión silenciosa que te mantiene atado a viejas versiones de ti mismo. Este capítulo te invita a mirar con honestidad tu relación con tu historia personal. A reconocer que, aunque el pasado te haya moldeado, no determina tu futuro. A entender que aferrarte a lo que fue solo te roba la oportunidad de ser quien puedes ser. Decir adiós al pasado no significa negar lo que viviste. No significa borrar la memoria ni ignorar las lecciones. Significa soltar el peso que te impide avanzar. Significa dejar de vivir en base a lo que ya pasó y empezar a construir desde lo que eres hoy. Cuando te aferras al pasado, revives las heridas una y otra vez. Te justificas, te lamentas, te victimizas. Pero en ese ciclo, pierdes el poder de cambiar. Este capítulo te desafía a transformar tu mirada. A ver tu historia como un aprendizaje, no como una condena. A darte permiso de perdonar, de dejar ir, de renacer. Porque solo cuando te liberas del pasado puedes estar verdaderamente presente. Y solo desde el presente puedes crear la vida que deseas. Capítulo 11. Adiós al pasado. El pasado tiene un peso inmenso sobre nuestra vida emocional y mental. Muchas personas cargan con heridas, resentimientos y errores que, aunque ocurrieron hace tiempo, siguen dominando sus pensamientos y emociones. Estas cargas actúan como cadenas invisibles que limitan nuestra capacidad para vivir plenamente y avanzar hacia el futuro que deseamos. Este capítulo es una invitación poderosa a hacer las paces con tu historia. No se trata de olvidar lo que pasó ni de negar el impacto que tuvo en ti, sino de cambiar la relación que tienes con esos recuerdos. Porque la forma en que interpretas y te aferras al pasado puede ser un motor de crecimiento o una prisión que te detiene. Aferrarte al pasado significa revivir constantemente las heridas. Es como reproducir una película dolorosa en tu mente una y otra vez, sintiendo el mismo dolor, la misma ira, la misma tristeza, como si estuvieras atrapado en ese momento. Y esa repetición constante consume tu energía, tu paz y tu capacidad para crear algo nuevo. Muchas veces, este apego se manifiesta en pensamientos como: no debería haber pasado. Fue culpa de otros. Si hubiera hecho esto o aquello, todo sería distinto. Me lastimaron y no me lo han pagado. Estas creencias refuerzan la idea de que el pasado te define y te limita. Pero la realidad es que tú tienes la capacidad de decidir qué lugar le das a tu historia en tu vida actual. Decir adiós al pasado es un acto de liberación. Es decidir que tu valor y tu identidad no dependen de lo que sufriste o de las malas experiencias que viviste. Es reconocer que, aunque no puedas cambiar lo que pasó, sí puedes cambiar cómo lo interpretas y cómo te afecta. Este proceso implica perdón. Perdón hacia otros y, muy importante, perdón hacia ti mismo. Perdonar no significa justificar ni olvidar, sino soltar el resentimiento que te mantiene atado. Es liberar tu corazón del peso que no merece cargar. También implica aceptación. Aceptar que el pasado fue como fue, con sus errores, sus aciertos y sus circunstancias. Aceptar que no puedes controlarlo ni modificarlo, pero sí puedes elegir tu actitud hacia él. Al hacer esto, te abres a la posibilidad de renacer. De construir una nueva historia basada en el presente,
en tus elecciones conscientes y en tu crecimiento personal. Porque solo cuando te liberas del pasado puedes estar realmente en el ahora. Y solo desde el ahora tienes el poder de crear la vida que quieres. Este capítulo te desafía a mirar tu historia con compasión y valentía. A reconocer que el pasado no es una cadena sino una lección. Y a decidir, desde lo más profundo, que ya es tiempo de dejarlo ir y avanzar. El pasado no solo se queda en la memoria, sino que se convierte en un tejido de emociones que moldean cómo percibimos la vida, cómo reaccionamos y cómo nos relacionamos con el presente. Muchas personas viven atrapadas en ese tejido sin saber que es posible desenredarlo y crear uno nuevo. Uno de los mayores desafíos para decir adiós al pasado es enfrentar la realidad de que parte de nuestra identidad está construida sobre esas experiencias dolorosas. En ocasiones, nos identificamos con el rol de víctima, con el de persona herida, y aunque eso nos limita, también nos resulta familiar y, en cierta forma, cómodo. El proceso de soltar el pasado es un acto de valentía. Significa mirar esas heridas sin miedo, sin negación, sin justificaciones. Significa permitirte sentir el dolor, la tristeza, la rabia, pero sin quedarte anclado en ellos. Este capítulo propone que el perdón es la llave que abre la puerta hacia esa liberación. Perdonar no es minimizar lo que pasó ni justificar el daño, sino reconocer que el resentimiento solo perpetúa tu sufrimiento. Es un acto de amor propio, una decisión consciente de no dejar que el pasado controle tu presente y tu futuro. Además, aprender a soltar implica trabajar en la aceptación profunda. Aceptar que no puedes cambiar lo que fue, que la vida es imperfecta y que la experiencia humana incluye dolor y error. Aceptar que los demás también actúan desde sus propias limitaciones y heridas, y que el rencor no cambia eso. Cuando practicas esta aceptación, tu energía deja de estar en la resistencia y pasa a la creación. Dejas de gastar fuerzas en luchar contra el pasado y las usas para construir un presente auténtico y un futuro lleno de posibilidades. Otra herramienta poderosa para dejar ir el pasado es el mindfulness o atención plena. Aprender a estar en el momento presente, a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos, te permite desidentificarte de las historias que tu mente repite. Así, poco a poco, puedes liberarte de la esclavitud mental que el pasado puede imponer. Este capítulo también invita a construir nuevas narrativas, a reescribir tu historia personal desde un lugar de empoderamiento y esperanza. Porque aunque no puedas cambiar lo que ocurrió, sí puedes cambiar cómo te cuentas esa historia. Puedes elegir enfocarte en lo aprendido, en tu crecimiento y en la persona que estás llegando a ser. Decir adiós al pasado es, en esencia, decir sí a la vida. Es abrir el corazón a la posibilidad de un nuevo comienzo, sin las cargas que te frenaban. Es permitirte ser libre para vivir con plenitud, con alegría y con paz. Este capítulo es una invitación a soltar, a perdonar, a aceptar y a renacer. Una llamada a dejar atrás lo que ya no te sirve y a abrazar la vida que te espera, aquí y ahora. El verdadero adiós al pasado no es un evento puntual, sino un proceso constante y consciente. No es borrar los recuerdos ni negar lo vivido, sino transformar la relación que tienes con tu historia para que deje de ser una carga y se convierta en una fuente de sabiduría. Para lograrlo, es fundamental cultivar la compasión hacia ti mismo. Reconocer que en ese pasado, hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas y conocimientos que tenías en ese momento. Dejar de juzgarte con dureza por las decisiones, errores o comportamientos que ahora entiendes mejor. El perdón, especialmente hacia ti mismo, es un acto de liberación profunda. Cuando perdonas, te quitas un peso inmenso que te había impedido avanzar. Te das permiso para sanar y para abrir espacio a nuevas experiencias. También es vital que te permitas sentir plenamente tus emociones relacionadas con el pasado: tristeza, rabia, miedo, nostalgia. No se trata de evitar o reprimir, sino de atravesar esas emociones con presencia y aceptación. Solo así puedes liberarlas y evitar que se conviertan en heridas abiertas que te sigan afectando. Otra práctica que ayuda en este proceso es la construcción de nuevas narrativas. Cada vez que te sorprendas repitiendo una historia limitante sobre tu pasado, detente y pregúntate: ¿esta historia me ayuda a crecer o me mantiene estancado? ¿Puedo contarla de otra forma que me fortalezca y me impulse hacia adelante?
El adiós al pasado también implica vivir con intención en el presente. Significa que, aunque la historia te marcó, eliges no quedarte atrapado en ella. Decides que hoy, en este momento, tienes la oportunidad de crear algo diferente, de ser alguien distinto. Este capítulo concluye con un mensaje de esperanza y empoderamiento. Tu pasado no determina tu destino. Eres más que tus heridas, más que tus errores, más que tus circunstancias. Tienes en tus manos la posibilidad de reinventarte, de crecer y de vivir con libertad y plenitud. El adiós al pasado es, en última instancia, un sí a la vida. Una declaración de que estás listo para soltar lo que ya no sirve y para abrazar lo que está por venir. Capítulo 12. La proclividad a postergar. Postergar es una de las trampas más comunes que nos mantienen estancados y alejados de nuestros objetivos. Es ese hábito de posponer lo que sabemos que debemos hacer, dejando para después lo que podría cambiar nuestra vida hoy. Este capítulo analiza las razones detrás de la procrastinación: miedo al fracaso, falta de motivación, perfeccionismo, sensación de agobio o simplemente el hábito adquirido de evitar lo incómodo. Postergar no es solo cuestión de mala organización o pereza. Es un mecanismo que el cerebro usa para protegernos del estrés o la ansiedad que nos provoca enfrentar ciertas tareas o decisiones. Sin embargo, aunque pueda brindar alivio momentáneo, la postergación genera más estrés y culpa a largo plazo, y reduce nuestra autoestima y confianza. Este capítulo te invita a tomar conciencia de cuándo y por qué postergas, para que puedas romper ese ciclo y desarrollar estrategias efectivas para actuar con compromiso y constancia. La postergación suele estar vinculada a emociones profundas como el miedo y la inseguridad. El miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficiente, o incluso al éxito mismo, puede paralizar y llevar a evitar enfrentar ciertas tareas. Además, el perfeccionismo puede ser un gran enemigo de la acción. Cuando esperas que todo sea perfecto para comenzar, terminas nunca empezando realmente. La sensación de estar abrumado también juega un rol fundamental. Cuando una tarea parece demasiado grande o compleja, la mente busca protegerse evitando comenzarla. Este capítulo te invita a reflexionar sobre estos aspectos emocionales y mentales que alimentan la procrastinación, para que puedas empezar a desmontarlos. También introduce la importancia de dividir las tareas en partes manejables y establecer metas claras y alcanzables, para reducir la ansiedad y facilitar el inicio y la continuidad de la acción. El compromiso contigo mismo, la disciplina y la constancia se presentan como herramientas clave para superar la postergación. La proclividad a postergar es un fenómeno más complejo de lo que parece a simple vista. No es simplemente una cuestión de pereza o mala gestión del tiempo, sino que suele estar arraigada en emociones y creencias profundas que influyen en tu comportamiento de manera inconsciente. Una de las causas principales es el miedo, que puede presentarse de varias formas. Miedo al fracaso. Temes no cumplir con las expectativas, decepcionar a otros o a ti mismo, y por eso evitas comenzar. Miedo al éxito. Aunque pueda parecer contradictorio, el éxito también genera ansiedad, porque implica mayores responsabilidades y cambios en tu vida. Miedo al rechazo. Temes que tu trabajo o esfuerzo no sea valorado o aceptado, y prefieres no intentarlo para evitar esa posible herida. Miedo a lo desconocido. Iniciar una tarea nueva implica incertidumbre, y la mente tiende a evitar lo que no puede controlar. Además, el perfeccionismo juega un papel fundamental en la procrastinación. El deseo de que todo sea perfecto, que las condiciones sean ideales o que tu desempeño sea impecable puede paralizarte. Esperas el momento exacto para empezar, pero ese momento muchas veces nunca llega. El perfeccionismo se convierte en un sabotaje silencioso que impide la acción. La sensación de abrumamiento es otra causa común. Cuando tienes tantas tareas o responsabilidades que no sabes por dónde empezar, la ansiedad puede bloquearte y llevarte a posponer aún más. La mente busca protegerse evitando enfrentar esa sensación, aunque eso implique acumular más presión a futuro. El impacto de la postergación va más allá de no cumplir con objetivos. Produce un ciclo negativo donde la culpa, el estrés y la frustración se retroalimentan. Te sientes mal por no avanzar, pero ese malestar te paraliza aún más. Esta espiral puede afectar tu autoestima y motivación, generando un sentimiento de incapacidad. Superar la proclividad a postergar requiere más que fuerza de voluntad.
Es necesario entender y trabajar las emociones y creencias que la alimentan. Este capítulo propone varias estrategias efectivas. Dividir las tareas grandes en pasos pequeños y concretos, para hacerlas menos intimidantes y más manejables. Establecer plazos realistas y específicos, creando un sentido de urgencia y compromiso. Crear rutinas y hábitos, que automatizan la acción y reducen la resistencia. Practicar la autocompasión, entendiendo que postergar es parte del proceso humano y no un fallo personal. Cuestionar y reemplazar pensamientos limitantes, por ejemplo, cambiar tengo que hacerlo perfecto por hacerlo es mejor que no hacerlo. Celebrar los avances, por pequeños que sean, para fortalecer la motivación y el hábito de la acción. También es clave trabajar en la conexión con tu propósito y motivación. Cuando tienes claridad sobre por qué haces lo que haces, la resistencia disminuye y el compromiso crece. Finalmente, este capítulo invita a un compromiso contigo mismo. Dejar de postergar no solo para mejorar tu productividad, sino para honrar tu vida, tus sueños y tu bienestar. Vencer la proclividad a postergar no es simplemente cuestión de fuerza de voluntad o disciplina, sino de entender profundamente qué es lo que la origina y aprender a gestionar esas causas internas con compasión y estrategia. Este capítulo te invita a dar un paso firme y consciente hacia el cambio, recordándote que cada pequeño avance suma y que el progreso constante es más valioso que la perfección inmediata. Una de las claves para superar la procrastinación es aprender a gestionar la incomodidad. Muchas veces posponemos tareas no porque no queramos hacerlas, sino porque tememos sentir miedo, ansiedad o frustración. Aceptar que estas emociones forman parte natural del proceso y aprender a afrontarlas sin huir es fundamental. La incomodidad se convierte en un aliado cuando aprendes a navegarla con paciencia y autocontrol. Además, establecer prioridades claras y realistas te ayudará a enfocar tu energía en lo que realmente importa. Identifica las tareas que tienen mayor impacto en tus objetivos y da pasos concretos para abordarlas primero, evitando que el exceso de tareas te abrume. Crear un entorno favorable para la acción es también crucial. Minimiza las distracciones, organiza tu espacio de trabajo y define horarios específicos para tus actividades. La constancia y los hábitos generan un impulso positivo que hace que sea más fácil iniciar y continuar. Practicar la autocompasión es vital. No te castigues por los momentos en que postergas. En lugar de eso, reconoce tu humanidad y usa cada experiencia como una oportunidad para aprender y crecer. Por último, rodearte de personas que te apoyen y te inspiren puede marcar una gran diferencia. Compartir tus metas con alguien que te motive y te acompañe fortalece tu compromiso y te ayuda a mantener el enfoque. Recuerda que cada decisión que tomes para actuar, hoy y cada día, es un paso hacia la vida que deseas crear. No subestimes el poder de la acción constante, por pequeña que sea. El cambio verdadero se construye con perseverancia y amor propio. Capítulo 13. El absurdo de la ira. La ira es una emoción intensa y poderosa que surge cuando percibimos una injusticia, una amenaza o una frustración. Es natural sentirla y, en cierto modo, necesaria para defendernos o establecer límites. Sin embargo, este capítulo expone una verdad incómoda pero esencial. La ira, por sí sola, no soluciona los problemas, y muchas veces nos aleja de la paz que buscamos. La ira suele ser una reacción automática que nubla nuestra claridad mental y nos impulsa a actuar desde el ego herido, no desde la conciencia. Creemos que enojarnos nos fortalece o nos da autoridad, pero en realidad, puede destruir relaciones, generar conflictos innecesarios y debilitarnos emocionalmente. Muchas veces, la ira nace de expectativas no cumplidas o de la resistencia a aceptar la realidad tal como es. Queremos que el mundo funcione a nuestra manera, y cuando no sucede, nos enfurecemos. Este capítulo te invita a cuestionar esa actitud y a explorar formas más sanas y efectivas de canalizar esa energía. Además, la ira sostenida tiene un costo físico y emocional significativo. Puede aumentar la presión arterial, generar estrés crónico y afectar negativamente tu bienestar general. Reconocer que la ira es una elección más que una reacción inevitable es el primer paso para transformarla. Este capítulo te propone herramientas para gestionar la ira desde la calma y la madurez emocional, manteniendo la firmeza sin perder el control. La ira, en su esencia,
Es una respuesta natural ante situaciones que percibimos como amenazas, injusticias o frustraciones. Surge como un mecanismo de defensa que, en la evolución humana, pudo haber servido para protegernos y asegurar nuestra supervivencia. Sin embargo, en la vida moderna, este instinto a menudo se desencadena en contextos donde la agresividad o la reacción impulsiva no son útiles y pueden incluso ser perjudiciales. Este capítulo nos invita a analizar por qué la ira puede ser absurda. Porque actúa como un velo que distorsiona la realidad y limita nuestra capacidad de ver con claridad y actuar con sabiduría. Cuando la ira domina, perdemos la perspectiva, nos dejamos llevar por el ego herido y generamos conflictos que podrían evitarse. La ira también es una forma de resistencia. Resistencia a aceptar que las cosas no siempre salen como queremos. Resistencia a la incertidumbre, a la frustración y al cambio. Esa resistencia consume energía vital y nos mantiene atrapados en un ciclo de reactividad que dificulta el crecimiento personal. Además, la ira no solo afecta a quien la experimenta, sino también a quienes lo rodean. Genera tensiones en las relaciones personales, crea ambientes tóxicos y puede desencadenar violencia verbal o física. Este capítulo resalta el impacto que la ira tiene en la salud física y mental, aumentando el estrés, la presión arterial y otros problemas de salud. Pero lo más importante es que la ira es una elección, aunque a veces parezca automática o inevitable. Puedes aprender a observarla, a entender que la provoca y a decidir conscientemente cómo responder. No se trata de reprimir o negar la emoción, sino de gestionarla con inteligencia emocional. Herramientas como la respiración consciente, la pausa antes de reaccionar, la reflexión sobre las expectativas y la práctica del perdón son algunas de las estrategias que este capítulo propone para transformar la ira en una fuerza constructiva. El objetivo final es que puedas recuperar tu poder personal y tu paz interior, evitando que la ira te controle y te aleje de tus valores y objetivos. Dominar la ira no significa nunca sentirla o negarla, sino reconocerla como una señal, una alerta que nos invita a mirar dentro y entender que necesidades o expectativas no están siendo satisfechas. Cuando aprendes a escuchar esa voz interna sin dejar que te domine, recuperas la capacidad de elegir cómo responder, sin caer en la reacción impulsiva. Esta elección consciente es la base de la madurez emocional. No es fácil, porque la ira suele activarse rápido y con fuerza, pero con práctica y herramientas adecuadas, puedes aprender a pausar, respirar y actuar desde la calma. Esa pausa es la que te permite tomar distancia, ver la situación con claridad y encontrar soluciones en lugar de alimentar el conflicto. Transformar la ira también implica soltar el rencor y la necesidad de venganza. El resentimiento es una carga pesada que solo prolonga el sufrimiento. Al elegir perdonar, no por los demás, sino por ti mismo, abres un espacio para la paz y la liberación interior. Además, gestionar la ira contribuye a relaciones más saludables y satisfactorias. Cuando controlas tus reacciones, evitas heridas innecesarias y creas un ambiente de respeto y entendimiento mutuo. Esto fortalece tus vínculos y te permite comunicarte con autenticidad y asertividad. Por último, la verdadera fuerza está en mantener la serenidad cuando todo parece caótico. Ser capaz de sostener tu centro emocional es un poder que pocos desarrollan, pero que transforma radicalmente la calidad de vida. Este capítulo te invita a convertir la ira en un maestro que te impulsa a crecer, en lugar de un enemigo que te consume. Porque la libertad emocional nace cuando decides no ser prisionero de tus emociones, sino su guía consciente. Capítulo 14. Las tonterías de la aprobación. Desde muy temprana edad, aprendemos que ser aceptados y aprobados por otros es clave para sentirnos bien. Buscamos la mirada de los padres, de los maestros, de los amigos, y con el tiempo, de la sociedad en general. Pero esta necesidad de aprobación, aunque parezca natural, puede convertirse en una cárcel invisible. Este capítulo invita a cuestionar ese impulso. Cuando buscas la aprobación externa para sentirte valioso, estás cediendo tu poder y tu libertad. Te conviertes en un reflejo de lo que otros quieren ver, y no en la expresión auténtica de quien realmente eres. La búsqueda constante de aprobación puede llevarte a decir sí cuando quieres decir no, a ocultar opiniones o emociones para evitar conflictos, y a moldear tu vida según expectativas ajenas. Esto crea una desconexión profunda contigo mismo y genera insatisfacción y vacío interior. Además,
Este patrón genera una dependencia emocional que limita tu capacidad de tomar decisiones desde tu propia verdad. Vives condicionado por el miedo a ser rechazado o criticado, y eso frena tu crecimiento personal y tu bienestar. El capítulo también revela una verdad liberadora. Nunca podrás agradar a todos, ni siquiera a la mayoría. Y buscar esa aprobación universal es una meta imposible que solo genera frustración. Por eso, el llamado es a recuperar tu poder interior, a validar tu propio valor sin depender del juicio externo, y a vivir con autenticidad y coraje, aunque eso signifique desagradar a algunos. La necesidad de aprobación muchas veces se manifiesta de formas sutiles y casi automáticas en tu día a día. Quizás postergas expresar una opinión fuerte por miedo a que te rechacen. Quizás eliges una carrera, una pareja o un estilo de vida porque es lo que se espera de ti. Quizás te callas cuando quisieras hablar para no generar conflictos o juicios. Estas pequeñas concesiones, sumadas, crean una vida que no es completamente tuya. Una vida donde el verdadero tú queda escondido detrás de máscaras, roles y expectativas. Y aunque puedas recibir aprobación externa, esa sensación suele ser efímera y superficial, porque no nace de la autenticidad. Vivir en función de la aprobación de otros también puede llevarte a la frustración y al resentimiento. Porque por más que te esfuerces, siempre habrá alguien que no esté satisfecho o que critique. Esta búsqueda incesante puede convertirse en una carrera sin fin, agotadora y vacía. Además, esta dependencia limita tu capacidad para tomar decisiones valientes y crecer. Cuando te importa demasiado lo que piensan los demás, evitas riesgos, te conformas con menos y reprimes tus deseos auténticos. Esto puede frenarte en tu desarrollo personal, profesional y emocional. Este capítulo te invita a hacer una pausa y observar con honestidad cuánto espacio le das a la aprobación externa en tu vida. Reconocer este patrón es el primer paso para liberarte. Luego, es necesario practicar la autoaceptación y la autovalidación, reafirmando tu valor independientemente del juicio ajeno. Al hacerlo, recuperas tu libertad para vivir según tus propios términos, expresarte con autenticidad y construir relaciones basadas en el respeto y la verdad. La necesidad de aprobación externa no siempre se manifiesta de manera obvia. A menudo, se expresa en pequeños detalles cotidianos que, sumados, pueden definir toda una vida. Puede ser la voz interior que te dice que no debes expresar cierta opinión para no causar conflicto, o la sensación de que tienes que vestirte o comportarte de una forma que otros consideren aceptable. Quizás eliges una carrera, un grupo social o incluso una pareja basada en lo que los demás esperan de ti, más que en lo que realmente te llena y te hace feliz. Estas concesiones, aunque parezcan inofensivas, crean una distancia profunda entre la persona que eres y la persona que muestras al mundo. Una desconexión que genera insatisfacción, vacío y un sentimiento constante de no estar a la altura. Porque vivir para agradar a los demás es una tarea imposible, no importa cuánto te esfuerces, siempre habrá alguien que te critique o no te acepte. Este patrón también genera una dependencia emocional muy dañina. Cuando tu autoestima depende de la aprobación ajena, estás entregando el control de tu bienestar a factores externos e inestables. Eso te vuelve vulnerable a la manipulación, al rechazo y al constante miedo a perder el cariño o la aceptación. Además, esta búsqueda constante limita tu crecimiento y desarrollo personal. Te lleva a evitar riesgos, a callar tus deseos y opiniones, y a conformarte con una versión disminuida de ti mismo para mantener la imagen que crees que otros esperan. Con el tiempo, esto puede causar frustración profunda, resentimiento e incluso depresión. Este capítulo te invita a hacer una autoevaluación honesta y profunda. ¿Hasta qué punto permites que la necesidad de aprobación dicte tus decisiones y tu forma de vivir? ¿Estás sacrificando tu autenticidad por miedo a ser rechazado? ¿Estás dispuesto a continuar viviendo con esa carga o quieres liberarte? Reconocer este patrón es el primer paso hacia la libertad. El siguiente es comenzar a cultivar la autoaceptación y la autovalidación. Aprender a reconocerte y aprobarte a ti mismo, independientemente del juicio externo, es un acto revolucionario y sanador. Esta autoaprobación no significa arrogancia o egoísmo, sino respeto profundo por ti mismo y por tu verdad. Es la base para construir una vida auténtica, donde puedas expresarte con libertad y establecer relaciones genuinas basadas en el respeto mutuo.
Al practicar esta independencia emocional, empiezas a vivir según tus propios valores y deseos, y ya no según las expectativas ajenas. Esto no solo mejora tu bienestar, sino que también te libera para crecer, aprender y ser quien realmente quieres ser. La verdadera libertad comienza cuando dejas de depender de la aprobación externa para sentirte válido y completo. Esto no significa que ignores la opinión de los demás o que vivas de manera egoísta, sino que reconoces que tu valor no está en manos ajenas. Cuando te apruebas a ti mismo, tu autoestima se fortalece y tu vida cobra un nuevo sentido. Esta independencia te permite ser auténtico en todas tus acciones y decisiones. Ya no te ves obligado a moldearte para encajar o para evitar conflictos. Puedes expresar tus ideas, emociones y deseos con honestidad, sin miedo al rechazo. Además, vivir sin la constante necesidad de aprobación reduce significativamente el estrés y la ansiedad. Porque ya no estás atrapado en la preocupación por agradar o evitar críticas. Esto mejora tu bienestar emocional y tus relaciones, que se vuelven más genuinas y satisfactorias. Este capítulo también enfatiza la importancia de rodearte de personas que te respeten y valoren por quien eres realmente. Es fundamental crear un entorno que apoye tu autenticidad y crecimiento personal. Finalmente, recuerda que este es un proceso que requiere tiempo, paciencia y práctica. Habrá momentos en que la necesidad de aprobación resurja, pero con conciencia y compromiso, puedes superar esos desafíos. Declarar tu independencia de la aprobación externa es un acto de amor propio y valentía que te conduce a una vida más plena y auténtica. Y hasta aquí llegamos con esta poderosa reflexión sobre la necesidad de aprobación y cómo liberarnos de ella para vivir auténticamente. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like para apoyar el canal y que más personas puedan beneficiarse de estas enseñanzas. También te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido valioso que te ayudará a crecer personalmente y alcanzar la libertad emocional. Déjame en los comentarios tu opinión, qué te pareció este tema, o si tienes alguna experiencia que quieras compartir. Me encantaría leerte y conversar contigo. Y si conoces a alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje, comparte el vídeo con ellos. Recuerda que crecer juntos es mucho más poderoso. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.